tendríamos que pensar en la felicidad colectiva, ¿no? La felicidad individual no está peleada con la felicidad colectiva, pero ustedes van a ver en el transcurso que vaya pasando mis láminas, cómo en este momento no importa cualquier degradación moral, con tal de poder obtener lo que nosotros queremos de manera individual, ¿sí? Y eso es exactamente lo que yo voy a ir manejando con ustedes. Con el permiso de mi compañero, del doctor Juan Francisco Escobedo, y del doctor me voy a levantar. Y digo que esto es una relatoría porque ustedes ven, lo que voy a ir pasando es exactamente de lo que han hablado. Nosotros tenemos un texto jurídico, ¿sí? Un texto jurídico que es el que nos sirve para ir guiando toda la actividad que en el país desarrollamos, ¿sí? Pero es un texto jurídico que, como podemos ver, está muy bien distribuido, tiene establecido cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones e incluso cuáles son los derechos con los que nosotros usamos. Si ustedes se fijan, palabras más, palabras menos, lo que comentaban algunos de los compañeros, hablamos de que este texto jurídico es el que le va a dar nacimiento al poder político, ¿sí? Y nosotros tenemos un poder político que posee la capacidad de coerción, ¿no? Hay un poder coercitivo que es exactamente donde el Estado, y sobre todo en materia penal, establece ese monopolio que en el derecho penal se ve bien establecido. ¿Por qué? Porque vamos a llegar nosotros entonces al ejercicio de la acción penal. Si ustedes ven, por ejemplo, la reforma constitucional en materia penal, ¿sí? Uno de los elementos que ahí se manejan, aparte, ¿no?, del Código Penal Único, se habla de la reinserción, pero la reinserción desde el punto de vista del texto, pero de la realidad, la verdad es que ni siquiera empezamos a trabajar ello. ¿Por qué? Porque la sanción para mí, yo no la veo desde el ámbito punitivo. Para mí la sanción es prevención, y para prevenir, pues necesariamente tenemos que hablar de un proceso cultural. Si ustedes checan, yo les comentaba a mis alumnos que la verdad es que si nos vamos al texto constitucional no tenemos ningún problema. Los recursos, bueno, el artículo 134 nos dice que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y los órganos político-administrativos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. O sea que si nosotros lo aplicamos, pues ya no tendríamos ningún problema, ¿no? Ya todo está, y aquí podemos ya trabajar con la ley de transparencia, podemos trabajar con la ley anticorrupción, o le pueden llamar como quieran, ¿no? Pueden haber tantas leyes como se vayan dando. Chequen ustedes algo que sí nos debe de llevar a la reflexión, por ejemplo, es la reforma constitucional que nosotros llevamos a cabo en el artículo 1, cuando hablamos de los derechos humanos, ¿no? Y hablamos de los derechos humanos, y todavía, al ser humano, a nosotros nos siguen manejando como objeto, no como sujetos, no como entes racionales, ¿sí? Nosotros pasamos a formar parte de las estadísticas, nada más, pero en la realidad, yo haría la primera reflexión con ustedes, y parafraseando a mi amigo Juan Ramón de Páramo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, él me dice, o reflexionábamos, ¿no? ¿Existen los derechos humanos? Y nos quedamos reflexionando. Ah, bueno, un elemento para que existan los derechos humanos es que existan valores moralmente reconocidos por la sociedad para que sean respetados para todos por igual. Y cuando yo les hago esta pregunta a mis alumnos en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado, pues como que nos quedamos así, ¿no? ¿Y si existen los derechos humanos? Existen en el texto constitucional, pero en la realidad existirán, pues sería cuestión de hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque aquí están algunos de los valores que necesariamente se tienen que dar, ¿no? Honradez,
verdad es un elemento de valor que te puede llevar exactamente a ubicarte en la realidad en el que estamos viviendo, ¿no? Hablamos de transparencia, pero sobre todo hablamos de hacia quién van destinados, ¿no? También encontramos en este segundo párrafo la formación de estos cuerpos que nos van a representar a nosotros y que van a buscar que realmente se pueda dar esa transparencia y rendición de cuentas que todos esperamos. Yo les comentaba que si nosotros esto lo trasladamos a la iniciativa privada, cuando hablamos de eficiencia, de eficacia, pues una empresa privada que no funciona, lo primero que hace es, ¿no?, buscar algunos elementos de cambio para poder generar esa actividad para la que fue propuesta. En el Estado federal y después en los estados que formamos parte de la federación, vemos que se han establecido varios órganos que se van a encargar de vigilar que realmente esto se pueda llevar a cabo. Yo lo digo de manera muy respetuosa, yo no he visto, yo no he visto como en otros países, ¿no? Cipriano comentaba de Perú, ¿no? Yo también lo habíamos visto en Argentina con mi amigo Sergio, ¿no? Donde la aplicación de la ley se va dando de manera directa. En nuestro país, pues como que es un poquito difícil. ¿Por qué? Antier acabaron de salir algunas estadísticas que nos llevan exactamente a este concepto, ¿no? Y que también es un concepto del que ya han estado comentando algunos de los compañeros que participaron, ¿no? Hablamos de un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho necesariamente su aplicación va a ser para todos por igual, ¿no? Ya lo decía el señor presidente consejero del IMIPE, ¿no? El problema es que si nosotros queremos en este momento tener un impacto mediático, bueno, pues podemos hablar de algunas acciones que en el momento se van a dar, ¿no?, pero que realmente no tienen un fundamento lógico. Y por ejemplo, en la universidad nosotros sabemos, ¿no?, y algo que manejamos, es que en las ciencias sociales no hay verdades absolutas. Aquí todas son relativas, pero la relatividad se fundamenta en el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los medios de comunicación cuando ellos empiezan a hacer mención de alguna noticia? Siempre buscan la noticia amarillista, ¿no?, la noticia roja, ¿sí?, donde lo que tratan de hacer de manera imparcial, porque nada más tienen el conocimiento de una de las partes, no tienen el conocimiento de las dos, ¿no?, de manera imparcial empiezan a hacer algunos comentarios que no van a tener un sustento real. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Lo que le está sucediendo a la universidad con estos recursos que se dieron de Sedesol, ¿sí? Bueno, hay una información que está por ahí, pero que además el trabajo de la Auditoría Superior de la Nación es ese, pues el de auditar, el de ver que los recursos que son de los gobernados, de nosotros, realmente sean bien aplicados. Emite una resolución, pero una resolución para todos los que hemos estado en la administración pública, sabemos que una auditoría pues, se tiene que solventar, ¿no? Pero ¿qué están haciendo los medios de comunicación? Bueno, están llegando al extremo, ¿no?, de establecer que si hay alguna responsabilidad, pues se le tendrá que afincar a alguien, ¿no? Pero es el trabajo de la auditoría. Yo les decía a ellos, eso pasó a formar parte de las primeras planas toda la semana pasada, pero yo les puedo asegurar que esto que estamos viendo hoy académico no va a formar parte más que de un día mañana o pasado. ¿Por qué? Porque eso que nosotros estamos construyendo no se vende. Lo que hacemos en la universidad no se vende. Yo les decía, a ver, ¿por qué no mejor los medios de comunicación dicen qué estamos haciendo en la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no llegan a decir que en la Facultad de Derecho tenemos los programas acreditados, que en el doctorado y en la maestría reciben una beca por venir a estudiar? ¿Por qué no ven el trabajo que se está haciendo de la autoridad, de los académicos y de los administrativos? ¿Sí? Bueno, pues porque a los medios de comunicación no venden. Y
en el académico es exactamente donde nosotros podemos empezar a construir esos elementos que le pueden dar cohesión y firmeza a la sociedad. Entonces, nosotros necesitamos un Estado de Derecho, sí, pero necesitamos un Estado de Derecho donde realmente la aplicación se dé para todos por igual y no haya que a unos sí se los aplicamos y a otros no se los aplicamos. Esa autoridad pública que va a estar sometida al derecho necesariamente también debe de reunir una serie de características. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar en la mano de cualquier persona que pueda aplicar este tipo de elementos, porque lo único que va a hacer es distorsionar esa actividad que tiene encomendada, por un lado, el Estado y por otro lado el derecho como un medio de control social. La Constitución juega un factor fundamental, ¿sí? Debe de generar un control de constitucionalidad. O sea, todos aquellos que vivamos dentro del país necesariamente tenemos que tener un orden. Hay veces que no nos gusta, ¿no? Pero esto debe de ser un orden. En la misma familia muchas veces nuestros hijos no están de acuerdo, pero ciertas decisiones que tomemos nos van a llevar a generar ese orden que después vamos a ver reflejado en la realidad. Yo aquí me gusta manejar esta frase de Juan Pablo II, ¿no? Dice: desde el punto de vista de la realidad material, el diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda la vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad. O sea, nosotros tendremos que seguir trabajando entonces en buscar resolver gran parte de la conflictiva social, ¿no? Nosotros tenemos una serie de problemas graves que son exactamente lo que nos han llevado a vivir en una sociedad disfuncional, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde la falta de valores nos ha afectado y eso ha generado corrupción, impunidad y todo lo malo que nosotros podemos ver en el desarrollo de nuestra actividad diaria. Nosotros tenemos que partir que los conflictos han existido siempre. O sea, esto no es nada nuevo. Ahora, lo importante es ver cómo nosotros vamos a buscar la forma de encontrar algo que pueda llenar las expectativas de la misma sociedad. Imagínense ustedes si nosotros en este momento, desde el punto de vista de la sanción, quisiéramos hacer una aplicación real y directa hacia nuestros representantes en todas las áreas de la administración pública, ¿no? Si ustedes se van a las encuestas de confianza, yo más bien diría de desconfianza, ¿no?, que es donde podemos empezar a hacer una evaluación, estaría un poquito difícil, ¿no? Tendríamos que empezar por los que van a generar el orden. En quien menos desconfía la sociedad es en los policías. Digo, más bien en quien menos confía la sociedad es en los policías. Entonces, imagínense si nosotros vamos a empezar a aplicar una sanción en este momento con quien menos confía la sociedad, ¿no? Y si ustedes le dan seguimiento a esta desconfianza, bueno, pues van a ver en qué lugar se van ubicando cada uno, ¿no? ¿Quiénes son los que gastan más recursos o que tienen asignados más recursos? Y yo no oí que vaya a haber un recorte ahí. Los partidos políticos, ¿sí? Eso en el segundo. Yo no oí que vaya a haber un recorte, pero son los que gastan más y los que menos hacen, ¿no? Nosotros tenemos una democracia que es demasiado cara y muy deficiente. Pero bueno, es exactamente donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¡Ay, Dios! ¿No? Nosotros tenemos que partir que cualquier esquema de conducta se va a ver reflejado en este texto jurídico, ¿sí? Todas las normas jurídicas no son más que esquemas de conducta que nosotros podemos
en este momento obedecer o no obedecer. Y otra reflexión que haría con ustedes, a mí de qué me sirve un reglamento de tránsito que nadie obedece, ¿no? A mí de qué me sirve una constitución, sí, que la mayoría de la gente no obedece, ¿no? Yo a mí me gusta mucho, digo, es muy idealista, ¿no? Nuestra constitución, a mí me gusta mucho cuando habla de la dignidad humana, ¿no? Que es un elemento esencial en los derechos humanos, y te dice, en nuestro país, todos los habitantes del país van a trabajar y van a recibir un salario digno para que puedan vivir con dignidad y decoro. Y después te dice, son 60 y tantos pesotes, ¿no? Digo, pues ¿quién va a vivir de manera digna y de manera decorosa? O sea, la dignidad, ahí nosotros podemos palparla, que nada, en lo más mínimo, se puede ver representada en ese texto jurídico que nosotros tenemos de la Constitución. Pero bueno, es idealista, ¿no? Yo creo que podemos pensar, y luego, por ejemplo, las reformas que estaban haciendo, ¿no? A mí me gusta ver luego estos spots publicitarios que saca, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Cuando agarran y luego te dicen que ahorita yo les digo que andan como los santorreyes, ¿no? Dicen que nos van a resolver todo. Yo vivo en Temisco y estaba viendo unas bardas, ¿no? Donde dice una candidata que va a resolver los problemas de desempleo, que va a resolver los problemas de seguridad, que va a resolver los problemas de esto y lo otro. Y yo les comentaba que una persona en su sano juicio ni siquiera se atrevería a hacer este tipo de aseveraciones. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen recursos más que para pintar, y digo, los que utilizan, más que para pintar las banquetas, echarle agua a las plantitas, limpiar los paraderos, ¿no? Para que no nos pegue el sol, pero de ahí en adelante no hay, y no hay por qué, porque todos los ayuntamientos están totalmente endeudados, ¿sí? Todos los ayuntamientos en este momento, aparte de que están infiltradas la delincuencia organizada y la corrupción, no tienen recursos. Si lo vemos a nivel estatal, el Estado, yo no sé qué va a ser el próximo gobernador, con tanto endeudamiento y tantos recursos que ha estado jalando el actual para poder resolver en parte la problemática. Yo no sé qué vayan a hacer los otros, porque además la deuda la están solicitando a 20 años. Digo, yo no sé quién de nosotros se nos va a ocurrir dejar endeudados a nuestros hijos, ¿no? Yo no sé a quién de nosotros se nos puede ocurrir dejar endeudados, pero el Estado sí lo está haciendo por la deuda que está contratando, y que eso al final nos va a pegar de manera directa en nuestra calidad de vida. Bueno, en nuestra media calidad de vida que vivimos, ¿no? Si lo vemos a nivel federal, pues ustedes ya vieron los recortes, ¿no? O sea, no va a haber un recurso real para resolver toda la problemática en la que estamos inmersos. Por eso yo sigo pensando que una persona en su sano juicio no puede ni siquiera manifestar que va a resolver todos estos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque no va a poder hacerlo, y no porque no quiera. Digo, yo puedo ver que puede haber personas con muchas ganas de resolverlo, pero la realidad que va a enfrentar va a ser totalmente diferente, y van a hacer lo que todos los presidentes municipales, ¿no? Pues llegan las comisiones, se va a tener que ir a esconder tantito, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a poder dar la cara realmente para cumplir con esas promesas a las que que fue las que hizo en la campaña. ¿Cómo abordar este problema de la sanción? Si ustedes se fijan, la sanción va implícita desde el mismo proceso legislativo, ¿no? Chequen ustedes el procedimiento legislativo, el procedimiento que nosotros seguimos para aprobar leyes, y ya la sanción ya va implícita en el texto. Para mí, la sanción no tiene como finalidad su aplicación. Para mí tiene como finalidad su prevención. Yo lo comentaba, por ejemplo, en el nombre, ¿no?, de esta cumbre anticorrupción. O sea, por el mismo nombre tiene un impacto mediático, ¿sí? Pero digo, si nosotros lo queremos abordar con la finalidad de que estos ejercicios se vayan dando de manera normal y ordinaria, tendríamos que abordarlo como si es anticorrupción, es antes de la corrupción.
Y si es antes de la corrupción, es prevención. Y si es prevención, tenemos que hablar de la cultura de la legalidad. Por lo tanto, esta cumbre, desde mi muy particular punto de vista, sin inventar el hilo negro ni el agua tibia, ¿sí?, tendría que llamarse Cumbre por la cultura de la legalidad en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente generando un nuevo proceso cultural es como nosotros vamos a poder revertir o tratar de revertir. Ahora, yo entiendo por qué no lo hacen mis compañeros investigadores. Yo lo entiendo, ¿sí? Yo sé que para llevar a cabo un proceso cultural van a pasar 2 o 3 generaciones, ¿sí? Hablamos de 40 o de 50 años. Pero si nosotros no empezamos a generar un nuevo proceso cultural ahorita, no lo van a ver ni siquiera nuestros hijos o en su caso nuestros nietos, ¿sí? Entonces, desde mi muy particular punto de vista, nosotros tenemos que generar un nuevo proceso cultural donde estemos inmersos y exactamente empecemos a trabajar en estos valores. Por eso, si bien es cierto que en el ámbito penal es donde se ve el monopolio del Estado, ¿no?, con el ejercicio de la acción penal, también es cierto que en el ámbito penal nosotros pudiéramos buscar algunas alternativas que se van a dar. ¿Por qué? Porque el principal problema que nosotros vemos es que cuando alguien cometió alguna infracción penal, el Estado lo ve como enemigo, ¿sí? Y lo primero que hace es mandar a los centros de reinserción, aunque sea por una falta leve. Bueno, ahora yo les decía que el catálogo de delitos en la Procuraduría, para evitarse tanta chamba, lo que hicieron fue de catalogarlos como graves casi todos, y ya nada más los remiten, ¿no?, de manera directa a estos centros. Sí, pero resulta que en estos centros no hay o reinserción, como ahora pomposamente le llaman, ¿no? No hay reinserción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando salgan va a ser peor, ¿no? Porque va a salir maestro en todas las artes, ¿no? Entonces, aquí no tenemos que ver a la persona que cometió alguna falta como un enemigo. Yo creo que aquí tenemos que trabajar mucho más. Y fíjense lo curioso, ¿sabían ustedes que nosotros tenemos un tribunal de adicciones en el Estado? Somos pioneros en todo, ¿eh? Ya lo decía Cipriano, ¿no?, que somos los primeros que aplicamos esta nueva justicia penal, ¿no?, el procedimiento, sí. También somos pioneros, en el tribunal de adicciones. Así como ustedes saben, es lo único que sabemos nosotros. No sabemos nada. Ya llevaron por ahí a cabo un proceso, pero me decía el director de los centros de reclusorios del Estado: doctor, a nosotros ni siquiera nos invitaron. Y bueno, ustedes son los que van a reinsertar a la gente, sí, pero a nosotros, ni siquiera participamos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de cuántos elementos tenemos, ¿no?, y que somos, dice Cipriano, punta de lanza, pero resulta que ni siquiera los vinculamos realmente a la realidad que estamos viviendo. Estamos hablando de corrupción, ¿no? Estamos hablando de impunidad. Si ustedes checan, gran parte de este problema lo vemos reflejado en aquellas sanciones que necesariamente el Estado está aplicando, pero está aplicando de manera directa. Pero chequen, en la cárcel ni están los que deben de estar, y los que deben de estar no están, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la situación real que nosotros podemos manejar? El Estado debe fomentar y respetar la legalidad y el respeto por la dignidad de la persona. A nosotros ya no tienen que vernos como objeto. Nosotros somos seres racionales, y como seres racionales necesariamente tendremos que actuar y estar en condiciones de influenciar positivamente tanto al delincuente como a la sociedad, buscando siempre su reinserción. ¿Cuál es el resultado de este tipo de acciones? ¿Sí? Esto ha permeado en todas las estructuras. Y aquí, la forma en que se busca llegar a la felicidad, ya que el ser humano al hacerlo no le importa la felicidad de los otros, pues el éxito como criterio de valor social para él justifica cualquier degradación moral, ¿no? O sea, lo importante es llegar. Yo no sé cómo, pero lo importante es llegar, ¿sí?
Ahorita podemos ver lo que está sucediendo con todos los partidos políticos, ¿no? O sea, qué bueno que yo me salí a tiempo, ¿no? ¿Sí? Le digo, ahorita ya se desconocieron todos, ¿no? Bueno, ¿para qué digo nombres de los partidos políticos? Ustedes lo saben, ¿no? Y ahí están todos los periódicos, ¿no? Todos los periódicos, ya los del PRI tuvieron que mandar a México, los del PRD tuvieron que hacer 4 sesiones, ¿no? Los del PAN ya se dividieron, ¿no? O sea, aquí lo importante es llegar al poder y no importa cómo, ¿sí? Aquí yo creo que esto tiene que ser a la inversa, lo importante es la sociedad y generar un compromiso con la sociedad y no con los partidos políticos. Porque si tú generas el compromiso con los partidos políticos, pues al final lo que vas a encontrar es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. No es gratuito que los partidos políticos son en los que más desconfía la sociedad. ¿Sí? No es gratuito que todas las encuestas, los partidos políticos, y ya después hasta señalan, hasta dicen, también desconfiamos en los diputados, también desconfiamos en los senadores, ¿no? O sea, pero es algo que ahí viene, yo no estoy inventando, por eso les decía, ¿no? Yo no vengo a inventar en el hilo negro, es información que ustedes tienen. Entonces, no importa tener cualquier degradación moral, si con eso podemos llegar a tener la felicidad, el éxito particular. Yo creo que aquí tenemos que trabajar a la inversa, ¿no? En esta página del Índice Global por la Paz, yo los invito a que la vean en internet. Cuando habla de la corrupción estatal y local, nos dice que es exactamente donde más se da todavía, ¿sí? En el ámbito estatal y en el ámbito municipal. La falta de confianza en la policía, así como en las instituciones judiciales, ha elevado la percepción de los ciudadanos y de inseguridad. Chequen. ¿Cuántos delitos son denunciados ante los órganos de procuración y de administración de justicia? Nosotros, según las estadísticas que hemos estado manejando, no son más allá del 15%, ¿no? Algunos dicen que ya son 12, 13%, pero resulta que de los 12, 13% que se denuncian, 1 o 2 son los que llegan a tener una resolución final. Pero además, ¿saben ustedes cuánto nos cuesta el poner en funcionamiento al órgano de procuración o de administración de justicia? Ahí está, en esta página la pueden encontrar. Nos cuesta arriba de $500,000 pesos poner en funcionamiento al órgano jurisdiccional. O sea, es a la inversa de ese logo que manejan en las hojas del Poder Judicial, ¿no? Que la justicia tiene que ser pronta, gratuita y expedita, ¿no? En este momento es todo lo contrario, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que partir de que esto no es nada nuevo, ¿no? Yo lo comentaba hace rato con el doctor Escobedo, que es el que va a continuar, ¿no? Acuérdense que al país los españoles pues, llegan en 1519, en otros que en 1520, bueno, pero son datos de la historia. Y yo le comentaba que las primeras reformas en materia de corrupción que se hacen en la Nueva España fueron en 1767. Y chequen, fue para crear una Contaduría General para el control de las finanzas, que es exactamente lo mismo en lo que estamos trabajando en este momento. Estamos trabajando en una ley de transparencia a nivel federal, estamos trabajando en una nueva ley en el Congreso del Estado, ¿sí? Pero y chequen lo último. ¿Por qué la mandaron, lo establecieron los españoles en nuestro país? Porque la finalidad principal era de responsabilidad a los funcionarios municipales en el uso inadecuado de los recursos, pero sobre todo buscando la disminución de sueldos y gratificaciones. Yo no sé dónde hayan escuchado eso, ¿sí? Pero esto, que fue en 1767, todavía seguimos buscando nosotros cómo controlarlo, ¿no? Imagínense cuántos años han pasado y todavía seguimos esperando encontrar una respuesta lógica a la corrupción y a la impunidad. Comentaba con el doctor Díaz Ricci, ¿no?, de Argentina, que el ideal de la sanción, que es mi tema, el ideal de la sanción, yo lo buscaría desde el punto de vista de la responsabilidad civil.
porque a mí de nada me interesa aplicar una sanción penal donde una persona la voy a tener recluida, pero va a pagar con cárcel algo que le quitó a los ciudadanos, algo que le quitó a la sociedad. Lo que tenemos que buscar, y que están haciendo muy bien ellos, es el de buscar lo que nosotros o lo que la gente lo que la gente pide, ¿no? Que es la indemnización. Indemnizar no es más que volver las cosas al estado original. O sea, si te llevaste 1,000, pues regresa los 1,000, ¿no? Te regalamos los intereses, ¿no? ¿Sí? Te regalamos todos los accesorios, pero sí regresa cuando menos lo que te llevaste. O sea, el ideal para mí de la sanción sería la sanción civil, porque de esa manera lo que nosotros vamos a encontrar es que el recurso que se llevaron es exactamente el que nosotros queremos. Pero además, ¿cuál es el problema en materia civil? Yo lo comento muy bien con mis alumnos y lo comentamos también en este tipo de conferencias. El problema de trabajar en materia civil, yo les digo que nada más hay dos formas de terminar o de resolver este conflicto. Uno, por cansancio de las partes, o bien por la muerte del otro. Porque si hubiera dónde seguir peleando, seguirían peleando, ¿sí? Entonces, en la vía civil es el ideal, pero bueno, vemos que no va a ser tan fácil. En materia administrativa, yo creo que en materia administrativa también se puede hacer mucho, ¿no? Complementando, pero la verdad es que al final tampoco hemos encontrado una respuesta favorable para la situación que nosotros manejamos, ¿no? Hay una resolución, a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando la resolución final, lo que se dice es que le están aplicando una sanción de inhabilitación, lo inhabilitan. Sí, pero estuvo trabajando en el estado de Morelos, se va al otro estado y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues tendríamos que buscar un elemento mayor para poder aplicarlo. Yo, para mí, todas las reformas que se han estado haciendo en materia constitucional no son más que reformas de desconfianza, ¿eh? Y son reformas de desconfianza porque lo que están buscando es, más bien, todos desconfían de todos y quieren generar aparatos de burocracia que se encarguen de vigilar que realmente se puede cumplir. ¿Y esto qué es lo que ha dado como resultado? Una corrupción institucionalizada que ya produjo el hartazgo de la sociedad, de la política y de la amplia brecha entre el ideal del gobierno y la realidad. Yo lo comentaba que en materia municipal, por ejemplo, el Estado se da cuenta de que existen los municipios, hasta el problema de Ayotzinapa, ¿no? Oye, pues si los municipios han existido ahí, sí, pero no nos habían preocupado, ¿no? Yo veía que estaban buscando generar una ley donde no pudieran contratar empréstitos, ¿no? Y este tipo de situaciones, pero resulta que pues, ya no necesitan ni hacerlo, no tienen, primero, no tienen para pagar. Bueno, primero no tienen recursos, segundo no tienen para pagar, y lo poco que tienen, pues ya están sobreendeudados, ¿no? Lo único que van a hacer es medio ir cumpliendo con las obligaciones que fueron generadas. ¿Cómo tenemos que trabajar ya con el buen gobierno? Todos aspiramos a un buen gobierno. Este tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, la supremacía de la ley, o sea, son los puntos en los que tenemos que trabajar, ¿sí? En el fortalecimiento de la democracia, con la promoción de la transparencia y capacidad en la administración pública, así como los mecanismos que promuevan la apertura y el acceso a la información pública, la integridad y la rendición de cuentas. O sea, tenemos que trabajar, pero sobre todo tenemos que generar estructuras horizontales donde la participación ciudadana se vea reflejada en la toma de decisiones. La verdad es que hay mucha tentación, ¿eh? Yo lo veo también aquí en la misma universidad. Aquí en la misma universidad luego tenemos unas estructuras verticales que no te las puedes saltar, y eso lo único que genera es más burocracia y genera un poquito más de hartazgo también entre los que realizamos este tipo de actividades aquí. El reto de la sociedad, ¿dónde se va a situar? En definir con claridad cuáles son sus valores. O sea, si nosotros seguimos hablando de la corrupción y de esto, y si no hablamos de los valores que como seres humanos nosotros tenemos que llevar a cabo, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces tenemos que promover estos ejercicios, pero con base en los valores. Se debe trabajar en un proceso que genere seguridad y confianza con los grupos sociales.
confiar en el médico cuando se recurre a él por algún problema de la salud, porque va a actuar de manera ética, que tenga tranquilidad el médico cuando borde un taxi, pensando que el taxista es un hombre íntegro, en el que puede confiar su vida y la de los demás al trasladarse de un lugar a otro, que el taxista confíe en el abogado, ¿no? Que también decía Cipriano, ¿no? Yo también lo confirmo, de que también nosotros estamos, ¿no?, en un nivel de desconfianza gravísimo, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que buscar hasta donde sea posible actuar con la mayor rectitud. ¿Cuál es el futuro de la sociedad de nuestro país y del mundo? Tenemos que encontrar una fórmula que lleve de la mano dos elementos, y esos elementos son, por un lado, la convergencia de la seguridad, pero respetando nuestros derechos. ¿Sí? Nosotros queremos seguridad, pero también queremos que nos respeten nuestros derechos. Pues ahí es la bolita mágica, ¿no?, donde van a tener que trabajar. Y por mi formación, ¿no?, y por la actividad que yo realizo en la universidad, yo creo que para abordar exitosamente estos desafíos, en las universidades públicas tenemos un gran compromiso, ¿sí? Tenemos que modernizarlos, tenemos que trabajar y tenemos que buscar alternativas de solución. Yo creo que al final, yo culminaría con esta pequeña lámina, ¿no? ¿Cómo empezar a aplicar ese principio básico del derecho natural que nos hace ser diferentes en el reino animal al que pertenecemos, que es el ser racional, o bien como lo establece Thomas Hobbes, utilizando la lógica natural para distinguir entre lo bueno y lo malo, donde los hombres, gracias a la comunicación y al raciocinio, son superiores a los animales en su conocimiento, aunque el inconveniente es que ellos mismos cometen y superan en errores. Gracias. Muchas gracias al doctor Julio Cabrera Dicio. Bien, con el propósito de hablarnos sobre la demanda de la construcción de un sistema nacional de rendición de cuentas y combate a la corrupción en México, va a hacer uso de la palabra Juan Francisco Escobedo Delgado. Él es profesor en la Maestría de Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense, Asociación Civil 2001-2002, profesor y coordinador de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana 2002-2005, profesor en la Maestría en Derecho en la Universidad de Anáhuac del Sur 2001-2003, profesor de la Maestría en Economía y Gobierno de la Universidad de Anáhuac 2005-2007, profesor del doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo de la Universidad de Anáhuac 2005-2007, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 2003-2008, profesor del doctorado en Derecho del Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades de Morelos, CIDEM, del 2009 a la fecha. Él ha sido articulista del Universal 2000-2010, miembro del Grupo Oaxaca, que elaboró la iniciativa ciudadana de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y representante del grupo en la mesa de negociación que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 2000-2001. Asesor para la redacción de las iniciativas de Ley de Acceso a la Información en los estados de Morelos, Coahuila y Chihuahua, asesor de las iniciativas de reforma al artículo 6º constitucional y de la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sus últimos libros y ensayos publicados son Resonancias del México Autoritario, México, por la Universidad Iberoamericana, UNESCO y Fundación Manuel Buendía, El cambio en la comunicación, los medios y la política, México, el Universal, FIDAC y la Fundación Konrad Adenauer. Comunicación y transparencia de los poderes del Estado, México, Universidad Iberoamericana, el Universal, FIDAC y la Fundación Konrad Adenauer. México, poliarquía en construcción, democratización, comunicación, información y gobernabilidad, México, Universidad Iberoamericana, Fundación Konrad Adenauer. Representación política y toma de decisiones, México, Fundación Konrad Adenauer y FIDAC.
Análisis de dos encuestas nacionales, una realizada a población abierta, opinión pública, y otra realizada a ciudadanos con perfil académico en Carolina Pacheco Luna. Cultura de la Transparencia, México, Limac, Universidad de Guadalajara. Y obstáculos fundacionales a la información pública estatal, con Sergio López Ayón como coordinador. Democracia, Transparencia y Constitución, propuestas para un debate necesario, establecido por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como la invención de la transparencia, publicado en México por Editorial Porrúa. Damos el uso de la palabra al doctor Juan Francisco Escobedo Delgado, que además, remato, es mi maestro. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría compartir con ustedes una reflexión un poco más sosegada, más puntual, y no por ello menos exigente en el rigor, para aproximarnos en la medida de lo posible, aprovechando el foro universitario, a la comprensión de algunos temas que me parece que son fundamentales para situarnos en perspectiva histórica, para situarnos en la coyuntura y para comprender de mejor manera la naturaleza y los alcances de las cosas que están en juego. Lo primero que yo les diría es que en la universidad y en los foros universitarios hay que huir de la simplificación. Los problemas, a veces los más sencillos, requieren de una comprensión rigurosa, no de una visión maniquea, no de una visión simple y superficial. Las cosas no son tan fáciles, ni siquiera los problemas personales. En ese sentido, mi planteamiento gira un poco a hacer con ustedes una suerte de fenomenología respecto de las instituciones públicas, del cambio, del poder público, del problema de la corrupción, del problema de la transparencia, del acceso a la información, de las dificultades y de las condiciones en las que operan los actores políticos, de las dificultades y de las condiciones que tiene el país para avanzar. De otra suerte, nos podemos fugar hacia adelante. Y en realidad lo que tenemos que hacer es plantarnos frente al presente y acometer una reflexión sosegada, puntual, serena, compleja cuando sea necesario, para entender de qué estamos hablando. Probablemente no coincidamos, pero una democracia lo que hace posible es justamente la deliberación y la deliberación pública, para que circulen los argumentos, para que circulen los enfoques, para que circulen las ideas, y de esa manera lo que se enfrenta, lo que corresponde a los ciudadanos, lo que corresponde a la autoridad, lo que corresponde a los partidos, lo hagan. Y si no se hace, existan mecanismos para apremiar a los ciudadanos, a los actores políticos, a los partidos y a todos aquellos que se involucran en los asuntos públicos. Porque ese es un rasgo distintivo de la democracia, la posibilidad de deliberar en público sobre los asuntos públicos. Esto que suena a una obviedad es un rasgo distintivo que tenemos que cuidar en el orden político mexicano. Si nos retrotraemos hacia atrás,
la posibilidad de deliberar sobre los asuntos públicos en público en México en los años del despliegue hegemónico del régimen autoritario era difícil. Este rasgo distintivo no lo debemos perder. Y en la universidad cada vez deben auspiciarse este tipo de discusiones con todo el rigor posible y distinguir el periodismo de la reflexión, el posicionamiento político de la deliberación. Son cosas distintas, porque si no confundiremos la magnesia con la gimnasia. Por eso, una primera cosa que me interesa poner esta tarde con ustedes a su consideración es la que nos permita distinguir la naturaleza de los procesos que se han puesto en marcha en este país en los últimos años. Y aquí siembro la primera idea. Cuando se habla de transición a la democracia, y ese fue el tema que le pusieron los organizadores, no yo, pero lo asumo, no hay ningún problema. Cuando se habla de transición a la democracia, ¿de qué estamos hablando para entendernos? Esa es la primera cuestión. Usaré una definición clarita y clásica de uno de los clásicos transitólogos, de Philip Smither. No es otra cosa que el tránsito de un modelo político A al tránsito hacia un modelo político B. Así de sencillo. Pero ese tránsito, ese cambio en las reglas del juego que permite hablar de modificaciones suficientemente significativas al viejo modelo para hablar de la emergencia y del desarrollo de un nuevo modelo, ¿a qué aluden? ¿A qué tipo de reglas se refieren? Se refieren a las reglas que permiten en una sociedad acceder de manera pacífica, razonable, periódica al poder. Aluden al camino hacia el poder. La transición a la democracia en México fundamentalmente se ha centrado, la agenda de esa transición se ha centrado en la modificación, en el cambio de las reglas del juego que tienen que ver con el acceso al poder. Y las reglas que tienen que ver con el acceso al poder son muy sencillas. Tenemos un nuevo árbitro, tenemos una credencial de elector, se aplican los principios de que gana en una elección el que tiene la mayoría, las mayorías son temporales, no puede haber mayorías definitivas, más o menos. Sí, pero la agenda de la transición dejó de lado, porque además los actores políticos no se lo propusieron de otra manera, todos los problemas relacionados con el ejercicio del poder. La transición a la democracia no resuelve los problemas relacionados con el ejercicio del poder. Resuelve razonablemente y de manera siempre temporal, porque una democracia es histórica y hay que actualizarla, y cada generación tiene que propiciarla, promoverla y protegerla, porque las democracias también pueden ir en sentido regresivo. La democracia no es un destino ineluctable de la sociedad, pueden sucumbir. Pero solo se propusieron, de manera modesta y realista, establecer reglas para acceder al poder. Y todos los otros elementos relacionados con el ejercicio del poder quedaron intocados. La forma de gobierno quedó intocada. Las relaciones entre los poderes quedaron intocados. Los elementos fundamentales de la Constitución relacionadas con la forma de gobierno y el orden político quedaron intocados. Las funciones y los alcances
de los distintos niveles de gobierno, de los distintos órdenes de gobierno, quedaron intocados. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la posibilidad de que cualquier partido político y cualquier candidato de partido político en condiciones competitivas acceda a un cargo de representación política cuya base institucional y legal sigue siendo la misma que existía antes del arranque del proceso de transición a la democracia. Y entonces tenemos aquí un primer problema fundamental, una contrahechura, porque se mezclan reglas nuevas relacionadas con el acceso al poder con viejas reglas relacionadas con el ejercicio del poder. Piénsenlo, llévenselo, anótenlo, como estoy viendo que Bárbara está anotando. Aquí veo a algunos de mis alumnos y me da mucho gusto, ¿no? Seguramente escucharán cosas que he dicho en el salón y otras que no tanto. Esta es una primera cuestión que es importante. La naturaleza, la caracterización, la complejidad de los procesos políticos. El cambio político en México fundamentalmente ha pasado por ahí, por la modificación de las reglas relacionadas con el acceso al poder. Acceso al poder que permitió la alternancia, que ha permitido el quiebre de las hegemonías en la representación política, la conformación de nuevas mayorías, la integración de congresos más plurales, la subida y bajada de presidentes municipales y gobernadores de todos los partidos políticos, etcétera. Pero la agenda relacionada con la forma de gobierno, con las funciones de los poderes públicos, con los alcances de la función pública, con la noción de los límites del poder, en relación con todos los mecanismos de control, los controles externos y los controles internos, se ha ido atacando de manera gradual, dosificada y no siempre de manera adecuada. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos por un lado un nuevo modelo político para legitimar el acceso al poder, pero disponemos de los viejos mecanismos que ya tenía el partido que en condiciones hegemónicas ejerció el poder durante muchas décadas en este país. Y esa es la agenda que importa en este momento. El INE vive en este momento una situación normal. En la víspera de cada proceso electoral, los partidos políticos elevan la factura para presionar al instituto y generar nuevas condiciones o mejores condiciones para la negociación pública. Pero eso pasará. ¿Por qué? Porque los partidos políticos dejan de ver el interés público para empezar a hablarle a sus clientelas. Todo analista político sabe que eso ocurre, ¿no? No nos llenemos de lugares comunes. Entendamos los lugares comunes para ir más allá. Para eso es una universidad, para eso es un espacio universitario, para ir más allá, ¿no? Para ver puntos de luz donde los demás solo ven obscuridad. Entonces aquí tenemos un primer problema. Ese es el cambio democrático que se ha registrado en México en los últimos 25 años. El último representante del árbitro seguramente vino Luis Carlos, ¿no? Y les habló de su artículo que acaba de publicar en Nexo, seguramente, ¿no? De eso les habló, ¿o no? Bueno, no vamos a juzgar a Luis Carlos cuando fue presidente. Démosle la vuelta, él ya está en otros temas, el país está en otros temas. La agenda en este momento no está pasando en México por la revisión de las reglas del juego asociadas con el acceso al poder, ¿no? Tenemos entonces ahora que hacer un pequeño viraje para entender cuáles son los elementos, cuáles son los temas que están en la agenda relacionada con el ejercicio
del poder. Y esto se puede comprobar de manera muy sencilla. En los municipios donde ustedes viven, seguramente han visto muchos candidatos muy populares que ganan las elecciones, pero son soberanamente incompetentes para ejercer el poder. ¿Por qué? Porque para ganar elecciones no se necesitan mayores atributos que popularidad, contacto popular, relaciones políticas, una trama suficiente de clientelismo para ganar las elecciones. Sí, pero para el ejercicio del poder se necesitan otros atributos. Y si además la trama legal e institucional no ha sido modificada para hacer posible que afloren esos atributos y para que aquellos que no los tienen sean sancionados, entonces las cosas se complican. ¿Por qué? Porque tenemos presidentes o presidentas municipales muy populares que llegan al gobierno, pero no tienen el conocimiento experto. No saben cómo tramitar presupuesto, no saben cómo hacer un programa de desarrollo municipal, simplemente no saben cómo gobernar. No solo porque las condiciones per se para el ejercicio del gobierno sean difíciles, sino porque no saben técnicamente qué pasos dar para ejercer el gobierno. El gobierno, desde la época de Aristóteles, es de entrada el ejercicio del presupuesto. La expresión más política y politizada en un gobierno se llama presupuesto público. No es un asunto técnico, pero es un asunto político. Sí, pero se necesita conocimiento especializado para tener un adecuado manejo del presupuesto. Todavía no estoy hablando de los problemas de corrupción, de ineficiencia, estoy hablando del punto de partida, nada más. Llega el segundo año y apenas aprendieron cuando ya se tienen que ir. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema no solo de corrupción en cuanto a desviación de recursos, patrimonialismo, manipulación de procesos de licitación, etcétera, etcétera. Tenemos un problema de ineficiencia e incompetencia de los actores políticos y sociales. Sí, pero no nos engañemos. Los actores políticos y sociales no vienen de Marte, vienen de la misma sociedad mexicana. Son ciudadanos como nosotros. Es más, son muchísimos ciudadanos que con una visión candorosa de la política dicen, el problema es de voluntad, se meten de candidatos, ganan elecciones, pero no tienen la más mínima formación. Entonces, ¿qué tenemos? No solo tenemos un problema de corrupción en términos de mal manejo o de desviación de recursos, sino tenemos un problema de incompetencia. ¿De incompetencia de quién? De esos segmentos de la sociedad que deciden dar un paso adelante e involucrarse en la vida pública. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron tentados, yo no sé si ya se cerraron los plazos, a ser candidatos? Seguramente que muchos, ¿no? Ahorita o guardan silencio, se ponen serios o sonríen, ¿no? Pero viendo bien las cosas, ¿estaban preparados profesionalmente, técnicamente, para acometer las exigencias severísimas del ejercicio del gobierno? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en el síndrome FODS. ¿Cuál es el síndrome FODS? Que basta la pura voluntad y el echarle ganas. No, señores, el ejercicio del gobierno no es eso. Si nosotros creemos que es eso, entonces estamos simplificando el análisis sobre el ejercicio del gobierno. No voy a repetir aquí nombres de autores, si me acuerdo de alguno lo diré, ¿no? Pero esto es una cosa compleja y que requiere todo un arte para ponerlo en términos más clásicos, ¿no? Entonces tenemos aquí otro problema, aceptémoslo, asumámoslo. ¿Por qué solo cuando el ciudadano da un paso y se convierte en élite, decimos que es un problema de las élites? También es un problema de los niveles educativos y culturales que tenemos. Nos conformamos con lo primero que nos dan, en términos de conocimiento y de información.
Yo se los he dicho a mis alumnos. Si ustedes quieren nivel de sus profesores, suban su nivel. Y si no, no van a poder distinguir cuándo hay nivel y cuándo no hay nivel. Eso también tiene que ver con las competencias. Tiene que ver con la capacidad de enfrentar los reclamos de la sociedad. Siguiente cuestión. Voy a brincarme, porque no hay tiempo. Y el tiempo es escaso además. Y más cuando está relacionado con la deliberación pública y todavía más cuando está relacionado con el ejercicio del poder. A ver, yo no escuché a los que estuvieron antes, no tuve la oportunidad de escucharlos, pero más o menos me imagino que se planteó. El tema, si ya nos vamos a la agenda relacionada con el ejercicio del poder, tenemos que pensar un poco en el Estado, ¿no? Tenemos en este momento, colonizando el debate público, dos ideas. Veamos hasta dónde nos sirve. Yo estoy tratando de rehuir, de tomar distancia de la visión holística de la política, ¿eh? No. Me interesa una visión concreta, realista, con nombre y apellido, de análisis de instituciones, de procedimientos. No vamos a cambiar el régimen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿En dónde ha ocurrido eso? ¿En qué latitud y en qué país? Veamos simplemente la secuela o las consecuencias de la primavera árabe. ¿En qué ha parado toda esa historia? De toda la oleada de la primavera árabe, solo hay un país democrático en pie, Túnez. Solo uno. El resto entró en guerra civil, en inestabilidad, en el regreso de los fundamentalistas, etcétera, etcétera. No les voy a hacer el recuento de la política internacional ahora, ¿no? Entonces, una visión realista que pase por el análisis de las instituciones. Los dos argumentos que están colonizando el debate en este momento, ¿cuáles son? Eso que puse yo ahí es una guía, ¿eh? No lo voy a leer. No vengo a aburrirlos. Trato de sacudir la reflexión, eso es todo, que es distinto. Por un lado es que muera el Estado. Esta idea de fue el Estado con el tema de Ayotzinapa. Muy bien, ¿qué es eso? O la otra, en el marco del Estado, cambiemos lo que haya que cambiar. Si tuviéramos que asumir, suponiendo sin conceder que de aquí surgiera un amplísimo consenso en el sentido de que fue el Estado, que muera el Estado, nos llevaría a un planteamiento similar al que en la época, aquí está el compañero de Argentina, de Fernando de la Rúa, se dijo que se vayan todos. No hay mayor simplificación que esa. Yo ahorita comentaba con Juan y con Óscar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos 5 mexicanos por un suizo? ¿No? O 5 suizos y 3 francesas, y eso no se puede hacer. En una sociedad tenemos que operar las modificaciones y los cambios con los que estamos. Que no somos ángeles, pero tenemos que hacerlo con los que estamos, con lo que tenemos, pero eso sí, con una perspectiva mucho más clara, con una visión de corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos entonces de eso que queremos cambiar o de eso que queremos que se muera, ¿no? Uno viene por la UAM y en una barda dice muera el Estado. Que esa es una paráfrasis que viene de lo de fue el Estado, de las velas que se pusieron en la Plaza de la Constitución, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Podemos prescindir del Estado? Estoy viendo a Juan. No. No. Porque el Estado no es Peña Nieto, no es Graco. El Estado es mucho más que eso. Son instituciones, son procesos. Es una genética, es un desarrollo cultural, son muchos elementos en juego. Ninguna sociedad puede hacer tabla rasa del pasado. Por lo tanto, la agenda que tiene que ver con el ejercicio del poder tiene que pasar
por una agenda de ingeniería institucional, de diseño institucional. Si no pasa por ahí, pasa el tiempo y no pasa nada. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Sí. Pasa el tiempo, no pasa nada, y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no bajamos, no precisamos las agendas. La universidad toma posición frente a los asuntos, pero no genera los grupos capaces de generar propuestas, iniciativas. Ese paso tiene que dar la universidad. La corrupción. A ver, Alejandro Vera, ¿cuándo vas a convocar a integrar un observatorio universitario de seguimiento de la democracia, la información y la rendición de cuentas en Morelos? Estoy poniendo una propuesta en la mesa, ¿no? Eso se llama que la universidad, con su inteligencia colectiva como comunidad de conocimiento, sea capaz de encarar un problema en serio, y que la inteligencia colectiva de la universidad acometa el diagnóstico suficiente y construya alternativas, que las ponga en la mesa de los actores políticos que procesan la agenda pública. Y si no, hay que modificar e incidir sobre la agenda pública. Lo demás se lo lleva el viento y corre por el Ajusco Chichinau sin hasta perderse y difuminarse, ¿no? En todo caso va a terminar allá en la pirámide de Tepos. Cuando hablamos del Estado, entonces, ¿de qué hablamos? Rápidamente, y ya lo comentó aquí Julio. A ver, los componentes básicos del Estado. Recuperemos esas nociones para ver si los actores políticos lo están planteando o no lo están planteando, están dando por obvias cosas que ya no existen. ¿Por qué? Porque las instituciones se vaciaron de contenido, porque los actores se vaciaron de contenido y porque los ciudadanos somos ciudadanos de baja intensidad, porque no tenemos la formación y la información suficiente. Y cuando hablo de ciudadanos, también hablo de ciudadanos universitarios. El Estado, a ver, primero sus componentes liberales. Si se vacían los componentes liberales del Estado, se vacía el Estado. Límites al poder, reconocimiento de derechos, división de poderes. Son cosas básicas. A ver, división de poderes en Morelos. Contrapeso entre los poderes. Tú en la mañana citaste a Montesquieu, ¿no? La noción básica de Montesquieu que maneja en el capítulo 20 del espíritu de las leyes. El poder solo se detiene frente al poder. Lo que planteaste, ¿no? ¿Qué pasa con los poderes? Le echamos la culpa al pobre policía que gana 3 pesos. Pero la relación entre los poderes, el principio liberal del contrapeso, de la división, ¿dónde está? ¿O el poder judicial ya fue abducido por el poder ejecutivo, por usar un eufemismo? Llévense el verbo abducir. Estoy usando un eufemismo, puedo decir otra cosa, ¿no? O los otros poderes, también en la tradición liberal. Estoy hablando de nuestra modernidad inconclusa, siglo XIX. No estoy hablando de la agenda del XXI, estoy hablando de la agenda del siglo XIX de México y de América Latina. El contrapeso que tiene que venir de los medios de comunicación, la autonomía de vuelo y la independencia de los medios de comunicación. No piensen en el Estado todavía nacional, en el Estado-Nación mexicano, piensen en Morelos. ¿Cuál es el papel que juegan los medios? ¿Hay contrapeso? ¿Hay periodismo de investigación? Son preguntas básicas. Ni siquiera me estoy saliendo de esta tierra que tanto quiero, ¿no? Esos son los componentes liberales del Estado. ¿Conviene que nos olvidemos de ello? No, conviene que lo recuperemos. Estamos en la posmodernidad y en la modernidad líquida, si ustedes quieren citar a Zygmunt Bauman, sí, pero se nos está vaciando de contenido el componente liberal. Tenemos que tener ese componente liberal, el componente constitucional.
Los límites están en la Constitución y debe haber mecanismos que los hagan efectivos. Control de constitucionalidad, control de legalidad y control de convencionalidad. Las tres cosas a la vez. ¿Qué es eso? Bueno, pues vayan a las clases de sus profesores de derecho, ¿no? No puedes hacer más de lo que la ley te permite. Todos son iguales ante la ley, incluso el que tiene el poder, ¿no? Agenda básica. Límites. Pero ahora los límites no es poder contra poder, sino el poder de la Constitución. Y entonces tenemos nuevos instrumentos. No hay necesidad de inventar muchas cosas. Es recuperar la agenda. El ir hacia adelante es una fuga. El presente, exijámosle las cosas al presente también, ¿no? Control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Ahí están todas las reformas que se incorporaron a la Constitución en el 2011. ¿Estamos discutiendo esa agenda? ¿Estamos viendo cómo se están traduciendo? Estamos con el discurso agregado, el discurso holístico. Muy bien, eso está muy bien. A todos nos gusta leer a Edward Schur en sus grandes iniciados, ¿no? Pero eso es otra cosa. El Estado en su componente democrático. En Europa a mí me decían, los mexicanos tienen una tendencia a menospreciar lo que hacen, a minusvalorar lo que hacen. Hacen una cosa y de pronto dicen, es que hay que empezar de nuevo. Señores, no se puede empezar de nuevo. ¿Cuántas veces pueden empezar de nuevo ustedes en sus vidas? Incluso ni aunque cambien de pareja, ¿no? Y sé de lo que les estoy hablando, por si les interesa la biografía del interlocutor. Entonces, aquí tenemos esta dimensión, el Estado en su dimensión democrática. A ver, principios sencillitos. Hasta antes de las elecciones del 2000, ¿qué imperaba aquí? El principio democrático a la inversa, ¿no? El principio al que alude uno de los politólogos más conocidos, bueno, no sé si más conocidos, bueno, yo no sé si mis alumnos de políticas lo conozcan, Przeworski. Certidumbre en los resultados e incertidumbre en las reglas, ¿no? Todos sabíamos quién iba a ganar. Todos exigimos democracia, pues ahora el principio es al revés, ¿no? Incertidumbre en los resultados y certidumbre en las reglas. Certidumbre en las reglas ya lo resolvimos, ahí está el tema del acceso al poder, pero certidumbre en los resultados, no sabemos qué van a hacer los que llegan al poder. No sabemos qué caminos van a tomar. Los misterios de Alá son inescrutables, ¿no? Entonces aquí tenemos la otra dimensión. Si ustedes le van poniendo capas al tema, ya llevamos 3. La dimensión liberal, la dimensión constitucional, la dimensión democrática. No está el país, no está el Estado de Morelos para dilapidar los procesos de desarrollo institucional. Aquello que funciona es aquello que también va mediante un proceso gradual de acumulación consolidándose. Ahí tenemos otro elemento. Todo eso no ha sido atendido de manera suficiente por la agenda de los actores políticos, porque nos entretuvimos 25 años desde la reforma de diciembre de 1977, la famosa reforma de Reyes Heroles, atendiendo el problema del acceso al poder. Y llevamos escasamente una década revisando el tema del ejercicio del poder. Espero que no nos tardemos otros 25 años, ¿sí? Entonces, esa es la tesitura, este es el marco. A todo eso le podemos agregar todos los elementos que ustedes quieran. La dimensión social del Estado, política pública, política social, pensiones, educación, todo lo que ustedes quieran. Sí, pero si el Estado está vaciado de sus contenidos liberales, constitucionales y democráticos, lo otro no funciona. Necesitan ir muy lejos, vean lo que pasa aquí en el vecino estado de Guerrero con el tema de la educación, ¿no? El Estado liberal te dice aplicación de la ley, orden público,
El Estado social te dice educación. No cumples ni uno ni otro. No estoy hablando de la agenda de la corrupción, de la que ya hablaron muchos. Estoy hablando de la agenda de la modernidad inconclusa de México, de la agenda del siglo XIX. En ese marco es en el que aparece una estructura de oportunidades que hace posible, en la alternancia en el año 2000, la creación de la Ley Federal de Acceso a la Información. Yo recuerdo, aquí está Eliael, que fue presidente del IMIPE, precursor del tema en Morelos. ¿Te has de acordar, Eliael? Los actores políticos, cuando ese tema lo empezamos a poner en la mesa y en la discusión pública, no sabían de qué les estábamos hablando. Lo tengo presente, por ahí he escrito algunas cosas sobre el asunto. Tengo otras pendientes, todavía no escribo lo más relevante. Lo recuerdo, tuvimos sesiones con el PRD, tuvimos sesiones con el PAN, tuvimos sesiones con el PRI, tuvimos sesiones en la Cámara, hicimos intenso cabildeo. Estoy tentado a decirlo a la española, no tenían ni idea de lo que pasaba, de los alcances del tema, ¿no? Derecho de acceso a la información, ¿qué es eso? Claro, como la coalición que empujó el tema era una coalición interesante, que mezclaba académicos. Yo entonces estaba en la Ibero, ahora estoy en la UAM, ¿no? Los vientos me trajeron para acá. Y en este movimiento estaban detrás los medios de comunicación escritos, entonces avanzó. ¿Pero por qué avanzó? Porque ahí se abrió una estructura de oportunidades donde los viejos actores políticos que tenían el control hegemónico del país lo estaban perdiendo y los nuevos todavía no habían consolidado nada. Se abre esa coyuntura, ese momento plástico, ¿no?, del que hemos hablado mucho, y entonces es posible la creación y la introducción de una ley de acceso a la información. En una situación inédita que no se ha repetido en ningún lado. Y ahí se sembró. Seguimos hablando de lo que se hizo hace 10 años. Entonces, había una severa limitación. ¿Por qué? Porque la impronta histórica nos llevó a enfocar las baterías al poder ejecutivo, a la presidencia imperial, para parafrasear a Krause, ¿no? Pero andando el tiempo descubres que no era solo el poder ejecutivo, eran todos los poderes, y había que empezar a sacudir y revisar todos los poderes. Esa es la agenda que se desencadena hace 10 años. En ese momento ya existía en el poder legislativo el órgano superior de fiscalización y todo lo tenían, pero en ese momento nadie estaba hablando de rendición de cuentas. El tema se fue encadenando con los años y hoy se habla de rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información como si fueran sinónimos cuando no lo son y no quieren decir lo mismo y constituyen agendas distintas que se pueden complementar, pero son agendas distintas. Y eso también es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no, le pedimos demasiadas cosas a instrumentos jurídicos que nacieron con un ámbito perfectamente delimitado. Las leyes de acceso a la información no son leyes anticorrupción. Pueden ayudar a ese proceso. Le pueden dar instrumentos a los actores políticos para facilitar o para hacer más eficaz el combate a la corrupción, pero no son leyes anticorrupción. La ley de acceso a la información le reconoce derechos humanos a las personas para pedir información, pero tampoco son mecanismos de rendición de cuentas, a no ser que nos quedemos con esta idea de O'Donnell de que el mecanismo de pedirle información al gobierno es un mecanismo de rendición de cuentas vertical, pero sabemos que la rendición de cuentas, para que funcione, no puede ser vertical. Eso lo decía Guillermo O'Donnell en su famoso ensayo sobre el Estado de Derecho y la democracia. Anótenlo para que se lo lleven ahí de tarea, ¿no? Los mecanismos efectivos de rendición de cuentas son aquellos, como aquí ya se dijo, seguramente, ¿no?, en donde un poder está obligado a pedir cuentas
y también cuentos sobre las cuentas, es decir, justificación sobre las cuentas. Pero es un mecanismo distinto al acceso a la información y a la transparencia, que se pueden complementar. Pero en este momento, en México, todavía no existen vasos comunicantes entre las leyes de acceso a la información, entre las leyes relativas a los órganos de fiscalización, entre las funciones de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control. No hay vasos comunicantes. Una de las exigencias y una de las tareas entre los especialistas y los investigadores y las universidades es aterrizar eso y formular iniciativas, proyectos. Es una tarea. Por eso, ahí va la segunda propuesta para Alejandro Vera, el rector. A ver, la universidad debería impulsar un seminario abierto, permanente, sobre democracia, información y rendición de cuentas. ¿Dónde está? ¿En qué facultad? Maestro, usted está hablando de rendición de cuentas, que funciona un presupuesto, que funciona elementos de carácter financiero. Yo voy un poquito más allá. Rendición de cuentas en cuanto al estado que guarda, el desarrollo económico. La rendición de cuentas, es correcto lo que usted dice, va más allá. No me estoy refiriendo a eso, pero por ahí empieza. ¿Me dejas terminar? Es que yo no estoy comprometido a hablar de lo que tú quieres que hable. A mí nadie me hizo firmar un contrato para hablar de lo que tú quieres que hable. ¿Me dejas terminar? A ver, somos universitarios, dialoguemos, déjenme terminar. A mí me invitaron como universitario y no me dijeron, habla de esto y atiende lo que te pregunte fulano de tal. La rendición de cuentas, para que funcione, primero necesita haber un diseño adecuado, funciones precisas, órganos precisos, y empieza por el manejo presupuestario. Y puede ir muy lejos, puede ir más allá. Pero antes de la rendición de cuentas, hay otro mecanismo que ya está ahí en la Constitución, que está en las constituciones. Y yo solo lo dejo para que ustedes se lo lleven. Es el que tiene que ver con el control del poder. ¿Quién tiene esa función? ¿El legislativo? El legislativo tiene dos funciones: legislar y controlar el poder. ¿Cómo está controlando el poder legislativo o al poder? Hay que preguntarse. Y cuando hablo del poder, estoy hablando del poder legislativo. ¿En relación con quién? Con el poder ejecutivo, con el poder judicial, con los municipios, ¿no? No necesitamos acometer ninguna reforma constitucional nueva. Está en las funciones, en todas las constituciones locales y en la Constitución Federal. Para eso es el órgano de fiscalización. Para eso son los mecanismos de las comparecencias, las investigaciones. ¿No? ¿Qué está pasando con eso? No lo sé. Si habría tiempo, podríamos ahondar con mucho gusto. Pero aquí tenemos otro elemento. Está ya el pluralismo en los congresos, los contrapesos, la conformación de mayorías, constituyen un elemento fundamental para hacer posible la división del poder y el control de poder y los contrapesos al poder. Si en un planteamiento deseable, no necesariamente posible, deseable, decimos, vamos a pedirle cuentas al secretario de no sé qué, muy bien, ¿los mecanismos institucionales lo permiten? No lo sé, a lo mejor sí, revisémoslo. Si no lo permiten, ¿cómo rinde cuentas? O otro tema que es del que ya se ha hablado aquí,
la típica difusión de información unilateral de los actores políticos que nos lo presentan como rendición de cuentas. Si no sabemos lo que es la rendición de cuentas, cualquier informe de diputado, de legislador, lo tomamos como rendición de cuentas. Eso no es rendición de cuentas. Claro, si los actores políticos se apropian de estos conceptos y de estos discursos, colonizan con su visión, y entonces los ciudadanos no pueden reclamar, me está rindiendo cuentas, no, está informando de manera unilateral lo que quiere que tú sepas. Eso no es rendir cuentas, ¿no? En fin, podemos ahondar en muchas cosas sin mayor problema. Lo único que yo propongo es reflexión sosegada, con datos, con rigor, que nos permita problematizar los temas, que nos permita entender la característica y la naturaleza de las instituciones para estar en condiciones de situar perfectamente las condiciones en las que está el país en términos políticos y la agenda de reforma institucional. Yo traigo a colación una vieja definición de un politólogo, Karl Dusch, que decía que es la política. Al final la política no es otra cosa que la combinación entre lo posible y lo deseable. Aquí podemos salir con una carta de todo lo deseable. Muy bien, subiendo las escaleras se evapora. A los actores políticos hay que ponerles agenda. Hay que incidir en la agenda. No van a desaparecer. No se van a ir todos como lo reclamaban en Argentina. Van a seguir aquí, se van a reciclar, vendrán las elecciones y habrá un reciclamiento de la élite política. Entonces, desde la universidad, ¿qué hay que hacer? Construir propuestas, diagnósticos rigurosos, ponerle agenda. Estoy esperando la iniciativa de la universidad, no sé si le toca al rector, yo no sé a quién le toque, para ver lo del seminario, lo del observatorio y lo de la cátedra. Una cátedra con un carácter académico y con el suficiente nivel en esta universidad pública, en la principal universidad pública de Morelos, sobre democracia, información y rendición de cuentas, para discutir esto de manera sistemática. Porque si no, todas estas cosas, ¿qué nos producen? Solo emociones intensas y nada más. Puedo decir muchas más cosas, le dejo ahí, si hay algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, un favor, si son tan gentiles, las preguntas van a ser recolectadas, ya están siendo recolectadas, las vamos a tomar, ojalá que puedan. Les informo que a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística tomamos la determinación de abrir un acceso, un link directo, donde van a aparecer todas las preguntas, les vamos a entregar a todos los ponentes, los que no han tenido tiempo de contestarla, para poder hacer las respuestas, las habremos de recopilar y subirlas al portal del Instituto Morelense de Información Pública. Yo les ruego una disculpa, nosotros tenemos un horario establecido, toda vez que el sindicato es quien maneja, obviamente tienen que volver a limpiar. Ellos a las 6 de la tarde cierran estas instalaciones, ya nos hicieron el gran favor de ampliarnos los tiempos para que el doctor Juan Francisco Escobedo terminara su participación, y entonces yo le pediría, si es tan gentil, a la presidenta del Congreso, la diputada Lucy Mesa, y por favor también la gentileza de la diputada Erika Hernández Gordillo, si son tan gentiles de entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Gracias, doctor. El Congreso del Estado de Morelos, en colaboración con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado de Morelos, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Francisco Escobedo Delgado por su excelente disertación en la transición democrática en México, contexto propicio para demandar la construcción de un sistema nacional de rendición de cuentas y combate a la corrupción en México, en el marco de la Cumbre Estatal Anticorrupción hacia un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas, Cuernavaca, Morelos, a 26 de febrero de 2015. Muchas felicidades, doctor.
Igualmente, el Congreso del Estado de Morelos, en colaboración con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado de Morelos, otorgan el presente reconocimiento al doctor Julio Cabrera Dircio por su destacada participación en la mesa redonda Responsabilidad Civil, Penal o Administrativa, sanciones por falta de rendición de cuentas, en el marco de la Cumbre Estatal Anticorrupción hacia un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, Cuernavaca, Morelos, a 26 de febrero del 2015. Bien, pues cerramos la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Recordándoles que el día de mañana habremos de iniciar a las 9:30 horas. El primer panel estará integrado por el senador Alejandro Encinas, por el comisionado del IFAI, el maestro Oscar Guerra, también por el comisionado del IFAI, Francisco Javier Acuña, entonces, y por Agustín Millán, quien es el coordinador de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta mañana.